A veces, tener la razón antes de tiempo es lo mismo que estar equivocado. En la industria automotriz, la innovación no siempre se premia con ventas. De hecho, a menudo se castiga con la incomprensión y el escepticismo del mercado masivo. Durante las décadas de los 80 y los 90, un periodo de intensa experimentación tecnológica tras la crisis del petróleo y antes de la estandarización digital, unos pocos ingenieros visionarios decidieron desafiar la física, las convenciones de diseño y la lógica económica. Crearon máquinas que no solo eran avanzadas, sino que se situaban 10, 15 o incluso 20 años por delante de su época. El resultado fue una fascinante colección de vehículos que el mundo simplemente no supo cómo clasificar ni cómo comprar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Estos no eran solo coches. Eran manifiestos técnicos rodantes, incorporaban sistemas de tracción total, permanentemente computarizados, configuraciones de motor que desafiaban la disposición clásica, como los bloques rotativos o los V8 frontales en marcas puristas, y una aerodinámica activa y compleja en un momento en que el resto de la industria automotriz todavía se apoyaba en carburadores anticuados y formas de carrocería que priorizaban el espacio sobre la eficiencia del aire. Hoy, nuestro enfoque no está en los coches que fracasaron por ser intrínsecamente malos o mal diseñados. Por el contrario, vamos a analizar máquinas que fueron, paradójicamente, demasiado buenas, demasiado innovadoras o demasiado complejas para un público que no estaba preparado para asimilarlas. Máquinas que hoy son reverenciadas como leyendas de colección, alcanzando precios astronómicos en subastas, pero que en el momento de su lanzamiento fueron ignoradas, criticadas o tratadas como experimentos fallidos que solo servían para drenar el presupuesto de los departamentos de I+D. Este análisis es una inmersión técnica profunda en la brecha crítica que existe entre la visión audaz y a menudo solitaria de un ingeniero brillante y la miopía del comprador convencional, que tiende a favorecer la familiaridad y el bajo riesgo. Vamos a desglosar los 10 vehículos que fueron masivamente incomprendidos en su momento, pero que, a través de sus soluciones de ingeniería, definieron las bases de lo que hoy consideramos alta tecnología automotriz, desde la gestión electrónica avanzada hasta el uso generalizado de materiales ligeros. ¿Cómo es posible que un coche con un motor rotativo de triple rotor, doble turbo y una estética futurista fuera un fracaso comercial en los 90, llevando al borde de la quiebra a la división deportiva de su marca? ¿Por qué un Porsche, que se atrevió a colocar un motor V8 refrigerado por agua en la parte delantera y logró una distribución de pesos casi perfecta para ofrecer una dinámica de manejo superior, fue rechazado visceralmente por los puristas de la marca que solo aceptaban el concepto «todo atrás»? Estos ejemplos no son accidentes, son la prueba de que el mercado es, por naturaleza, conservador, reacio al cambio disruptivo. Lo que vamos a presenciar es un choque frontal entre el diseño disruptivo y la ingeniería de vanguardia contra el miedo innato del consumidor a lo desconocido. Estos coches no fallaron por defectos de fabricación o falta de calidad de los componentes. Fallaron porque el contexto cultural y económico en el que nacieron era demasiado pequeño, demasiado provinciano, para su gigantesca propuesta técnica. Si usted es de los que juzga el éxito de un automóvil únicamente por cuántas unidades se vendieron en su primer año, le aseguro que está adoptando una perspectiva superficial y, francamente, muy equivocada. El éxito real y duradero de una pieza de ingeniería de vanguardia se mide por algo mucho más significativo: cuánto tiempo tarda el resto de la industria en copiar, replicar y finalmente estandarizar sus soluciones innovadoras. En esta lista que hoy presentamos, tenemos coches cuyas innovaciones fundamentales tardaron 1 o 2 décadas en convertirse en el estándar de la industria. Vamos a entrar en los laboratorios de ideas donde se gestaron estas máquinas. Analizaremos las cifras de potencia específicas, la implementación de materiales compuestos antes de que fueran comunes y los sistemas electrónicos de gestión de tracción y motor que, hace 30 años, eran indistinguibles de la ciencia ficción para el conductor promedio. Este no es solo un listado, es un viaje necesario por la justicia histórica de la ingeniería automotriz. Pero antes de sumergirnos en este top 10 de la genialidad incomprendida, si usted es un verdadero apasionado de los datos técnicos reales, si valora la rigurosidad y que alguien se tome el tiempo de explicar la mecánica sin los filtros dulzones del marketing, debe comprometerse con este canal. Suscríbase ahora mismo y active la campana de todas las notificaciones. En este espacio, nuestro compromiso es con los hechos, la potencia, el torque y la ingeniería que verdaderamente impulsó la evolución automotriz,
dejando de lado la nostalgia barata. Su apoyo es lo que nos permite mantener este nivel de profundidad y detalle técnico. Para poder apreciar la magnitud de estos incomprendidos, es crucial entender la evolución incipiente de la tecnología de control. En las décadas del 80 y 90, asistimos a la primera ola de intentos por digitalizar la experiencia de conducción, cuando los microprocesadores para el automóvil aún estaban en una fase muy temprana. Analizaremos por qué el uso de materiales avanzados como el magnesio, el aluminio hidroformado y la fibra de carbono fue visto inicialmente como una excentricidad innecesaria que encarecía el producto, en lugar de la ventaja competitiva esencial que representa hoy en día. No estamos aquí para ser sentimentales, estamos aquí para ser rigurosamente informativos y analizar por qué estos coches fueron, en esencia, prototipos de producción masiva lanzados en el momento geográfico y temporal equivocado. ¿Qué consecuencias tiene que una marca de gran volumen decida fabricar un Gran Turismo con una cabina inspirada en ventanas de avión de combate y una instrumentación digital que era casi abstracta? O cuando un fabricante americano finalmente logra que su esquivo deportivo de motor central sea absolutamente fiable, potente y dinámico, solo para que sea cancelado de la línea de producción ese mismo año. Lo veremos todo. Desglosaremos los coeficientes de arrastre innovadores, las configuraciones de suspensión multibrazo que ofrecían niveles de agarre inéditos y los sistemas de gestión de motor con inyección electrónica secuencial que hoy damos por sentados, pero que en 1985 eran considerados brujería técnica que solo se veía en la Fórmula 1. Puesto número 10. El Alfa Romeo SZ. El coche que abre nuestra lista es el ejemplo perfecto de cuando una función técnica audaz dicta una forma que el ojo humano de 1989 simplemente no estaba preparado para procesar. Un coche que fue diseñado no por un estilista, sino por algoritmos y túneles de viento, en una época en que el resto del mundo todavía trabajaba con la regla, el compás y el lápiz graso. Prepárese para conocer la verdad técnica pura detrás del Alfa Romeo SZ. Puesto número 10. El Alfa Romeo SZ. Si necesitamos un caso de estudio sobre cómo la obsesión por la función técnica puede generar una forma que el público en general no está listo para aceptar, este es el coche. Lanzado en 1989, el SZ, siglas que significan Sprint Zagato, fue el producto de un proyecto interno de alto secreto denominado ES30. Su misión técnica no admitía ambigüedades. Era un intento deliberado y agresivo de devolver a Alfa Romeo a la cima de la vanguardia tecnológica y de ingeniería, justo después de ser adquirida por el grupo Fiat. Para alcanzar esta cumbre, los ingenieros decidieron ignorar por completo las curvas fluidas y la elegancia tradicionalmente italiana. Apostaron por un diseño que fue calificado como brutalista, anguloso y casi industrial, lo que le valió inmediatamente el infame apodo de Il Mostro, el monstruo. Pero esta apariencia de bloque de granito o cuña militar escondía una de las ingenierías más sofisticadas y adelantadas de su tiempo en términos de aerodinámica y rigidez. Técnicamente, el SZ fue un pionero absoluto. Fue uno de los primeros coches de producción en el mundo en ser desarrollado íntegramente mediante sistemas CAD, diseño asistido por computadora, y CAM, fabricación asistida por computadora. Este uso intensivo de la tecnología digital para el diseño de superficies no era un lujo, sino una necesidad. Permitió que, a pesar de su forma visualmente masiva y cuadrada, el coche alcanzara un coeficiente de arrastre aerodinámico sorprendentemente bajo de 0.30. Esto no era una casualidad estética, era aerodinámica pura, calculada por potentes algoritmos, en una era en que las marcas rivales todavía dependían en gran medida de los modelos de arcilla esculpidos a mano. La carrocería del SZ no estaba hecha de la tradicional chapa de acero. En su lugar, se utilizó una resina sintética especial reforzada con fibra de vidrio, denominada Modar, que fue estratégicamente pegada a una estructura de acero tubular, la base del chasis del Alfa 75, para maximizar la rigidez torsional sin que el peso se disparara. El resultado fue un vehículo con una solidez estructural envidiable y un peso que se mantuvo en unos disciplinados 1.260 kilogramos. Bajo el afilado capó se escondía el corazón de la marca. El glorioso y musical motor Busso Pinto 6 de 3 litros y 12 válvulas. Para esta aplicación de rendimiento, los ingenieros de Alfa Romeo lo llevaron hasta los 210 caballos de fuerza a 6.200 revoluciones por minuto. Pero la verdadera genialidad del SZ no radicaba en la potencia bruta, sino en la sofisticación de su chasis. El SZ no utilizaba una suspensión convencional de coche de calle. Heredó directamente la geometría de competición del Alfa 75 que competía en el grupo
Grupo A. Esto incluía un eje de Dion en la parte trasera para mantener una geometría constante y, lo más revolucionario, un sistema de amortiguadores KONI ajustables hidráulicamente que permitía al conductor modificar activamente la altura del vehículo en 50 milímetros. Era, sin exagerar, un coche de carreras homologado para la calle, con un nivel de ajuste que tardaría décadas en ser común en los vehículos de alta gama. ¿Por qué fue incomprendido? La crítica de la época no pudo ver más allá de la audacia formal. Sus 6 faros delanteros cuadrados, 3 por lado, y su línea de cintura absurdamente alta fueron catalogados como feos o grotescos. El mercado esperaba un Alfa Romeo bonito, sensual, con curvas. Los compradores y críticos no lograron entender que cada línea, cada ángulo y cada plano del SZ estaban funcionalmente diseñados para generar carga aerodinámica y estabilidad máxima a velocidades de hasta 245 km por hora. La realidad técnica era innegable. Gracias a sus neumáticos Pirelli P0, desarrollados específicamente para el modelo, el SZ podía generar fuerzas laterales de hasta 1.4 G en las curvas, una cifra propia de un superdeportivo moderno. Era una máquina de precisión quirúrgica disfrazada, en la mente del público, de un tanque futurista y mal proporcionado. El impacto comercial y la reivindicación histórica. Solo se fabricaron 1036 unidades del Alfa Romeo SZ. En su momento, era un coche prohibitivamente caro, con un precio que rondaba los 50.000 euros de la época, una cifra que hoy lo situaría en el segmento de un superdeportivo moderno de alta gama. El público no estaba dispuesto a pagar ese precio por un coche al que consideraban estéticamente defectuoso. Sin embargo, el paso del tiempo le ha dado la razón de manera rotunda a los ingenieros. El SZ es hoy una pieza de colección excepcionalmente codiciada, y su valor en el mercado de clásicos se debe precisamente a aquello que lo convirtió en un paria, su diseño radical, su pura esencia mecánica de competición y el ser un testimonio del desarrollo automotriz asistido por computadora. Fue un coche que no se disculpó por su apariencia porque, dinámicamente, sabía que pocos podían seguirle el ritmo. El Alfa Romeo SZ fue, en el fondo, un manifiesto de la ingeniería que se atrevió a ignorar el gusto popular. Puesto número 9. El Subaru SBX. La visión que superó a su marca. Lanzado en 1991, el Subaru SBX no fue un simple coupé deportivo. Fue una declaración audaz, una apuesta de riesgo calculada por parte de Fuji Heavy Industries para redefinir la percepción global de la marca Subaru. Hasta ese momento, Subaru era sinónimo de vehículos utilitarios, robustos, con tracción total orientada a climas duros y terrenos difíciles, como el Leone o el Legacy. El SBX nació de la ambición de demostrar que el sistema de tracción integral simétrica de Subaru no estaba limitado a la utilidad, sino que era la clave para un gran turismo, GT, de alto rendimiento y refinamiento superior, capaz de dominar el asfalto a velocidades elevadas con una estabilidad inigualable. Para asegurar un impacto global que trascendiera su humilde herencia de marca, Subaru no escatimó. Contrataron al legendario diseñador italiano Giorgetto Giugiaro y a su estudio Italdesign. La directriz era simple pero revolucionaria: libertad total para crear un diseño futurista que encarnara la tecnología del coche. El resultado fue asombroso. Giugiaro, inspirado por la aerodinámica de los cazas de combate y el prototipo interno Alcione, concibió una silueta baja y fluida. La característica más distintiva, su firma visual inconfundible, era la superficie acristalada que envolvía la cabina. Este diseño, conocido como ventana dentro de la ventana o canopy style, creaba la ilusión de que el techo flotaba sobre la carrocería. Este rasgo no era solo estético. Era una solución ingeniosa de ingeniería aerodinámica. Permitía mantener una línea de techo extremadamente delgada y baja, lo que contribuía a un coeficiente de arrastre notablemente bajo de solo 0.29. La pequeña sección operable de la ventana, al estilo de las aeronaves, permitía la ventilación sin romper el flujo laminar de aire sobre el vehículo a alta velocidad, minimizando la turbulencia y el ruido aerodinámico. Esencial para un GT. El público, sin embargo, lo tildó de impráctico para los peajes o las ventanillas de servicio rápido, ignorando la brillantez técnica que ofrecía una visibilidad de 360 grados casi sin pilares, optimizando la seguridad y el confort. Bajo la piel de Giugiaro, el SBX era una maravilla técnica que justificaba su precio premium. El corazón del coche era el motor Eje 333. Un 6 cilindros de disposición boxer de 3.3 litros. En 1991, este motor representaba el pináculo de la ingeniería de Subaru. Era el más grande y potente que la compañía había fabricado.
Su configuración boxer, con cilindros opuestos horizontalmente, proporcionaba un centro de gravedad excepcionalmente bajo, crucial para la estabilidad en las curvas y a alta velocidad. Generaba 230 caballos de fuerza y un torque de 309 Nm, entregados con una suavidad y un refinamiento que rivalizaban con los mejores GT europeos. Pero la verdadera innovación residía en su sistema de tracción. El SBX implementó un sistema de tracción total permanente con reparto variable de torque, Active Torque Split AWD, gestionado electrónicamente. Este sistema pionero era capaz de monitorear las condiciones de adherencia y distribuir la potencia de manera dinámica. En condiciones ideales podía funcionar con una polarización hacia el eje delantero, hasta un 95% de la potencia adelante para mayor eficiencia en crucero, pero al detectar deslizamiento o al demandar aceleración, podía repartir el torque al 50-50 entre los ejes. Esta gestión de tracción, que hoy es el estándar en los vehículos de lujo y premium de alto rendimiento, era pura vanguardia en 1991 y sentó las bases para el aclamado sistema Symmetrical All-Wheel Drive de Subaru. A pesar de su ingeniería superior, el SBX fue víctima de una doble incomprensión que selló su destino comercial: la crisis de identidad de marca. El problema más grande fue la marca misma. Subaru no tenía el caché de lujo que el precio del SBX exigía. Los compradores del segmento GT de los 90 buscaban el estatus implícito de un Mercedes-Benz SL, un BMW B Serie 8 o un Lexus SC. El SBX se vendía a un precio considerablemente más alto que los sedanes de lujo estándar de su tiempo, pero compartía logo con el humilde Legacy o el rústico Leone. El mercado simplemente no podía aceptar la paradoja. Un vehículo tecnológicamente avanzado, diseñado por un maestro italiano, con una ingeniería de tracción total superior, pero vendido por una marca percibida como utilitaria. La percepción de marca fue el primer e infranqueable muro comercial. El error de la transmisión. El segundo gran obstáculo fue la decisión de equiparlo exclusivamente con una transmisión automática de 4 velocidades. Esta elección fue deliberada. El SBX estaba diseñado como un gran turismo de larga distancia, donde la suavidad, el confort y la gestión óptima del torque eran prioritarios sobre la participación bruta del conductor. Sin embargo, los entusiastas del rendimiento japoneses de la época, acostumbrados a los puristas como el Nissan 300ZX Twin Turbo o el Toyota Supra Turbo con opciones manuales, descartaron el SBX de inmediato. No entendieron que el SBX no buscaba rivalizar con esos deportivos, sino con los GT continentales, priorizando la estabilidad. La automática era más robusta para el torque del eje 333 y el AWD, y el lujo sobre la agilidad bruta de un manual. Comercialmente, el SBX fue un fracaso rotundo. Se produjeron solo unas 25.000 unidades a lo largo de 5 años, 1991-1996, una cifra minúscula que hizo que Subaru perdiera dinero con cada unidad vendida. No obstante, el tiempo ha reivindicado su audacia. El motor boxer de 6 cilindros fue la base de los posteriores motores Flat Six de Subaru, y su sistema electrónico de tracción integral sentó el precedente para el éxito global de la marca. El SBX fue un coche que se adelantó a su tiempo, una víctima de la miopía del mercado y de las limitaciones de su propia insignia. Puesto número 8. El Pontiac Fiero, la oportunidad desperdiciada por la burocracia. La historia del Pontiac Fiero, particularmente su evolución final en 1988, es el paradigma de la oportunidad desperdiciada por la rigidez corporativa y la burocracia técnica de General Motors, GM. El Fiero fue concebido bajo premisas que estaban diametralmente opuestas a su apariencia final, lo que le condenó a la incomprensión desde el principio. A principios de los años 80, cuando GM dio luz verde al proyecto Fiero, su objetivo no era crear un deportivo de motor central para desafiar a los europeos o japoneses. La meta era mucho más mundana: crear un commuter car o vehículo económico para el desplazamiento diario, que ayudara a GM a cumplir con las estrictas normativas federales de consumo de combustible, CAFE. Para asegurar que el proyecto fuera viable en costos, la dirección de GM impuso severas restricciones a los ingenieros de Pontiac. La más fatal fue la obligación de utilizar componentes de inventario, es decir, piezas ya existentes de otros modelos económicos. Esto resultó en un cóctel dinámico desastroso. La suspensión delantera provenía del económico Chevrolet Chevette y la suspensión trasera fue adaptada del subcompacto Pontiac Phoenix.
Las primeras versiones del Fiero eran un reflejo directo de estos compromisos. Montaban el motor Iron Duke de 4 cilindros, conocido por ser pesado, poco potente y, trágicamente, propenso a sobrecalentarse debido a problemas en el cárter y la lubricación si el mantenimiento era deficiente. A pesar de sus fallas mecánicas iniciales, la arquitectura básica del Fiero era radicalmente innovadora y brillante. Fue el primer coche americano de producción masiva con motor central, una configuración que proporciona un equilibrio de masas casi perfecto, crucial para el manejo deportivo. Además, su construcción utilizaba un chasis de bastidor de acero tipo Space Frame, sobre el cual se atornillaban paneles de carrocería de plástico compuesto en Duraflex. Esta tecnología no solo lo hacía resistente a la corrosión y a las abolladuras menores, sino que también era un precursor de los materiales ligeros y compuestos utilizados hoy en los superdeportivos modernos. Sin embargo, esta genialidad técnica inicial fue eclipsada por la desconexión con el mercado. El público veía un coche que parecía un deportivo exótico y asequible, pero que se movía y se sentía como un coche económico barato. La promesa de la estética de motor central chocaba brutalmente con la realidad de la mecánica Iron Duke. Esta brecha de rendimiento y reputación fue la que mató la imagen del modelo en sus primeros años. La narrativa del Fiero da un giro dramático en 1988. Hartos de las críticas y con la pasión de demostrar lo que el coche podría haber sido, los ingenieros de Pontiac finalmente convencieron a la directiva de GM de invertir en la ingeniería que el Fiero merecía desde el primer día. El modelo de 1988 no fue una simple actualización, fue una revolución total. Suspensión a medida. La ingeniería de suspensión fue rediseñada por completo, desechando los componentes de coches económicos. El Fiero 88 recibió una geometría de suspensión trasera multibrazo diseñada específicamente para su configuración de motor central. Esto transformó su manejo, eliminando el comportamiento impredecible de las versiones anteriores. Frenado mejorado. Se instalaron frenos de disco ventilados en las 4 ruedas, reemplazando los tambores traseros y proporcionando una capacidad de frenado acorde a su potencial dinámico. Motorización GT. El modelo GT continuó ofreciendo el motor V6 de 2.8 litros, que, si bien no era un motor de carreras, proporcionaba el torque y la potencia necesarios para que el coche fuera genuinamente divertido de conducir, complementando el nuevo chasis. El Fiero de 1988 se convirtió, finalmente, en el Baby Ferrari, asequible que su diseño prometía. Su equilibrio de masas y su capacidad de paso por curva eran superiores a muchos deportivos que costaban 3 veces más. Era la versión perfecta del concepto original. Y aquí llega la tragedia que define la incomprensión del Fiero. Justo cuando los ingenieros habían alcanzado la perfección técnica con el modelo de 1988, la dirección de General Motors tomó una decisión estúpida y de corto alcance: cancelar el proyecto. Los contadores de Detroit, mirando las cifras de ventas acumuladas y la mala reputación de los años anteriores, acentuada por los infames incendios de las primeras unidades de 1984, decidieron que el modelo no era financieramente viable a largo plazo. El Fiero murió siendo un incomprendido por 2 razones fundamentales. Estigma público. El público seguía juzgando al coche por los pecados de sus primeras versiones: la fiabilidad, el bajo rendimiento y los riesgos de incendio. La marca no invirtió lo suficiente en comunicar que el Fiero 88 era, técnicamente, un coche completamente nuevo. El estigma de un mal comienzo técnico fue imposible de superar. Falta de visión corporativa. GM falló en reconocer que, aunque las ventas iniciales no fueron estelares, la ingeniería del 88 había sentado una base sólida para el futuro. El Fiero nació como una mentira técnica, un deportivo con piezas de desecho, y murió como una verdad técnica que nadie en la cúpula de GM quiso escuchar. El legado del Fiero perdura. Fue un pionero en la fabricación americana de motor central y sus paneles de plástico en Duraflex adelantaron el uso de materiales compuestos en la producción masiva. Muchos entusiastas y expertos argumentan que si GM hubiera mantenido el desarrollo una generación más, el Fiero 88, o su sucesor, se habría convertido en un rival directo para el Acura NSX o el Toyota MR2 Turbo, cimentando una línea de deportivos americanos asequibles y de clase mundial. En cambio, se quedó como un ejemplo triste de cómo la falta de visión corporativa y la burocracia pueden sabotear una ingeniería brillante. Ambos coches demuestran que, en la historia del automóvil, la excelencia técnica no siempre garantiza el éxito comercial.
La percepción de marca, la expectativa del consumidor y, a veces, la simple mala gestión corporativa son tan cruciales para el destino de un vehículo como la potencia de su motor o la sofisticación de su suspensión. El SBX y el Fiero no fueron fracasos de ingeniería, fueron víctimas de un mercado y de unas estructuras que no pudieron comprender la visión que llevaban. Puesto número 7. El Lancia Delta S4 Stradale. Para entender por qué este coche es uno de los más incomprendidos, primero tienes que olvidar todo lo que sabes sobre motores convencionales de los años 80. En 1985, la normativa del Grupo B exigía fabricar 200 unidades de calle para homologar el coche de competición. La mayoría de las marcas hacían versiones descafeinadas. Lancia no. Ellos entregaron el Stradale, una criatura que escondía bajo su carrocería de composite la solución técnica más compleja de la década: la doble sobrealimentación. Técnicamente, el motor del S4 era una obra de arte de la ingeniería de presión. Era un 4 cilindros de 1.8 litros, pero aquí viene lo radical. Tenía un sobrealimentador volumétrico Abarth y un turbocompresor KKK trabajando en serie. ¿Por qué esta complicación? El sobrealimentador daba torque inmediato desde las 1000 revoluciones para eliminar el lag, y a medida que subían las vueltas, una válvula de derivación entregaba el relevo al turbo para una potencia explosiva en la zona alta. Hoy vemos esto en motores modernos de Volkswagen o Volvo, pero en 1985 gestionar esas presiones de aire sin una electrónica avanzada era una misión suicida. El coche fue incomprendido porque el público de la época no sabía qué hacer con él. Visualmente, el S4 Stradale era extraño. No compartía ni una sola pieza de carrocería con el Delta compacto que veías en el supermercado. Era más ancho, más corto y tenía una parte trasera que se abría por completo para revelar el motor central trasero y una estructura de tubos de acero al cromo molibdeno. El comprador de lujo de los 80 buscaba la elegancia de un Ferrari o un Lamborghini. No entendían por qué debían pagar una fortuna por un coche que parecía un prototipo de carreras inacabado con un interior de alcántara que intentaba, sin éxito, ocultar su naturaleza salvaje. La ingeniería del S4 era tan extrema que resultaba intimidante. Tenía un sistema de tracción total permanente desarrollado por Hewland, con un diferencial central que enviaba el 30% del torque al eje delantero y el 70% al trasero. Esto lo hacía increíblemente rápido, pero también extremadamente nervioso. Si no sabías gestionar la entrada del turbo mientras el sobrealimentador seguía soplando, el coche podía volverse impredecible. Fue incomprendido porque era una herramienta de precisión quirúrgica vendida a un público que todavía estaba aprendiendo a usar un bisturí. Analicemos las cifras. La versión Stradale estaba limitada oficialmente a 250 caballos para que fuera mínimamente manejable en ciudad, pero cualquiera con conocimientos técnicos sabía que con un par de ajustes en las válvulas de descarga, el motor podía entregar el doble sin despeinarse. Lancia gastó una cantidad absurda de dinero en miniaturizar la tecnología del Grupo B para que cupiera en un coche con matrícula. Sin embargo, muchas de las 200 unidades quedaron acumulando polvo en los concesionarios durante años. El mercado no estaba listo para un coche que requería un ingeniero de soporte para cada mantenimiento preventivo. Comercialmente, el S4 Stradale fue un fantasma, pero desde el punto de vista del legado técnico es el padre de la sobrealimentación moderna. Demostró que se podía extraer una potencia específica masiva de un bloque pequeño si sabías gestionar el flujo de aire. Hoy es una de las piezas más buscadas por coleccionistas que finalmente comprenden que no estaban comprando un coche, sino un fragmento de la era más peligrosa y gloriosa del automovilismo, domesticado a la fuerza para la calle. Este caso nos enseña que cuando la ingeniería de competición se filtra demasiado puro a la producción masiva, el resultado suele ser un choque cultural. El S4 era demasiado complejo, demasiado ruidoso y demasiado avanzado para una década que todavía amaba los motores atmosféricos de gran cilindrada. Puesto número 6. El Vector W8. Lanzado oficialmente a finales de los 80, este es quizás el superdeportivo más incomprendido de la historia de los Estados Unidos. Su creador, Gerald Wigert, no quería hacer un coche, quería hacer un caza de combate para la carretera. Mientras que Ferrari y Lamborghini seguían usando chasis tubulares de acero y técnicas de construcción artesanales, el Vector W8 fue construido con estándares aeroespaciales. Fue una decisión técnica sin precedentes que el mercado, acostumbrado a los acabados toscos de Detroit, simplemente no pudo procesar. Técnicamente, el W8 era una anomalía de ingeniería avanzada. El chasis era un semimonocasco de aluminio unido con más de 5.000 remaches de grado aeronáutico, inspirado en los aviones de combate. La carrocería utilizaba una mezcla de fibra de carbono y Kevlar.
materiales que en 1989 eran casi exclusivos de la industria militar y de la Fórmula 1. Pero el corazón de la bestia era su motor, un V8 de 6 litros con 2 turbocompresores interenfriados que entregaba 625 caballos de fuerza y un torque brutal de 880 Nm. Para ponerlo en perspectiva, el Ferrari F40 de la misma época tenía 150 caballos menos. Deja tu like, suscríbete y comparte. El Vector fue incomprendido porque su diseño y tecnología estaban en otra dimensión. El interior no tenía un tablero convencional, tenía una pantalla de rayos catódicos que mostraba telemetría en tiempo real, con gráficos que parecían sacados de la cabina de un F-15. Los asientos eran eléctricos y tenían un ajuste lumbar de 4 posiciones, algo inaudito en un superdeportivo radical. El comprador promedio de coches de lujo veía esto y pensaba que era una utilería de una película de ciencia ficción, no una máquina funcional. La prensa del motor fue cruel con Wiegert, dudando de la veracidad de sus cifras técnicas simplemente porque parecían imposibles para la época. Analicemos la transmisión, que fue uno de los puntos más criticados. El W8 usaba una caja automática de 3 velocidades altamente modificada. Los expertos de la época se burlaron, diciendo que un superdeportivo necesitaba una caja manual de 5 o 6 marchas. Lo que no entendieron fue la lógica técnica. El motor tenía tanto torque desde revoluciones tan bajas que una caja manual convencional de la época se habría desintegrado en el primer arranque. La transmisión del Vector era una unidad de alta resistencia capaz de gestionar el flujo de potencia sin interrupciones catastróficas. Fue una solución de ingeniería de arrastre aplicada a un coche de circuito. El coche fue víctima de una mala gestión de relaciones públicas y de incidentes aislados, como el famoso caso del tenista Andre Agassi, que exigió su coche antes de que estuviera terminado y terminó sufriendo un fallo en el sistema de escape por usarlo de forma indebida. Estos eventos crearon la falsa narrativa de que el Vector era humo publicitario. Sin embargo, las pruebas independientes posteriores demostraron que el W8 era capaz de alcanzar los 342 km por hora con una estabilidad que sus rivales europeos solo podían soñar. Era una maravilla de la rigidez estructural y la potencia bruta. Comercialmente, el Vector fue un desastre. Solo se fabricaron 17 unidades de producción antes de que una toma de control hostil por parte de una empresa indonesia terminara con el sueño de Wiegert. El mundo no estaba listo para un superdeportivo que costara $450.000 y que ofreciera una interfaz digital compleja y una construcción de avión. Fue incomprendido porque era demasiado real, demasiado crudo y demasiado avanzado. Wiegert no quería que el coche fuera bonito en el sentido tradicional, quería que fuera invencible en la pista. Hoy, el W8 es visto como el santo grial de los coleccionistas de superdeportivos raros. Se ha reconocido finalmente que su ingeniería de materiales compuestos y su sistema de gestión electrónica fueron los precursores de la era moderna de los hipercoches. Fue el coche que intentó traer el futuro aeroespacial a la calle y fracasó porque el público todavía estaba enamorado de la simplicidad del pasado. Este caso nos enseña que la excelencia técnica puede ser confundida con fantasía si no hay un mercado preparado para entenderla. El Vector era un gigante entre enanos técnicos. Puesto número 5. El Mazda Cosmo Eunos. Año 1990. Mientras el resto del mundo se maravillaba con los primeros sistemas de inyección electrónica sofisticados, Mazda lanzó en Japón el Eunos Cosmo. Fue una decisión técnica de una ambición desmedida. No solo querían el mejor Gran Turismo de Asia, querían el mejor del mundo. Para lograrlo, crearon el motor 20 BREW. Fue el primer y único motor rotativo de 3 rotores producido en serie con un sistema de doble turbo secuencial. Técnicamente, este motor era una anomalía de suavidad y potencia. Con solo 2 litros de desplazamiento equivalente, entregaba 300 caballos de fuerza y un torque de 400 Nm. Pero lo hacía con la linealidad de un motor 12 cilindros europeo. Pero la genialidad técnica no se detuvo en el motor. El Cosmo fue el primer coche de producción en el mundo en incorporar un sistema de navegación por GPS integrado de serie. En 1990, tenía una pantalla táctil a color, la pantalla CCS, que controlaba no solo la navegación, sino también el climatizador, la televisión y el diagnóstico del vehículo. Era una interfaz que hoy veríamos en un Tesla o un Mercedes moderno, pero ejecutada con la tecnología de hace 35 años.
Fue una decisión de ingeniería que puso al Cosmo décadas por delante de sus rivales de BMW, Pinto o Lexus, quienes todavía usaban botones de plástico ruidosos y mapas de papel. El Mazda Cosmo fue profundamente incomprendido por tres factores técnicos críticos. El primero fue el consumo de combustible. El motor de 3 rotores era sediento a niveles catastróficos. En una era donde el mundo empezaba a preocuparse por la eficiencia, el Cosmo consumía gasolina como un camión de carga pesada. La ingeniería priorizó la entrega de potencia y la ausencia de vibraciones sobre la autonomía. El segundo factor fue su complejidad térmica. Gestionar el calor de 3 rotores y 2 turbos dentro de un vano motor tan compacto requería un sistema de enfriamiento masivo que añadía peso y complicación al mantenimiento. El tercer factor de incomprensión fue el mercado. Mazda intentó posicionar al Cosmo como un rival directo del Mercedes clase S Coupé, pero el mundo no estaba listo para pagar precio de ultralujo por un Mazda, incluso si técnicamente era superior. La marca Eunos, creada específicamente para este coche, no tenía el peso histórico necesario para validar una inversión de tal magnitud. Los ingenieros de Mazda ganaron la carrera tecnológica, pero perdieron la batalla de la percepción de valor. El Cosmo era demasiado digital para un mundo que todavía era analógico. Técnicamente, el chasis también era una obra maestra. Utilizaba una configuración de doble horquilla en las 4 ruedas con una rigidez torsional que permitía al coche flotar sobre las irregularidades mientras mantenía una trayectoria precisa. Pero todo ese esfuerzo se perdió en un vehículo que solo se vendió oficialmente en Japón y que estaba limitado electrónicamente a 180 km por hora, a pesar de que su mecánica podía superar fácilmente los 260. Fue una decisión de ingeniería contenida por regulaciones locales absurdas. El Eunos Cosmo terminó su producción en 1995 con menos de 9.000 unidades fabricadas. Fue un fracaso comercial que casi arrastra a Mazda a la ruina, pero dejó un legado técnico imborrable. Demostró que el motor rotativo podía ser refinado y que la digitalización del habitáculo era el futuro inevitable. Fue el coche que nos trajo el GPS y las pantallas táctiles cuando el mundo todavía estaba aprendiendo a usar el correo electrónico. Este caso nos enseña que ser el primero no basta si el costo técnico de mantener esa ventaja es insostenible para el usuario. El Cosmo fue un sueño de ingeniería atrapado en una realidad económica que no podía soportarlo. Puesto número 4, el Porsche 928. A finales de los años 70, la directiva de Porsche llegó a una conclusión técnica que parecía lógica. El 911, con su motor colgado detrás del eje trasero, había llegado al límite de su desarrollo. Pensaban que las leyes de la física pronto harían imposible que ese diseño fuera competitivo o seguro. Su respuesta fue el 928, lanzado en 1978, pero que dominó la narrativa técnica de los 80. Fue diseñado para ser el relevo definitivo, un gran turismo con motor delantero, tracción trasera y una distribución de pesos de 50% en cada eje. Técnicamente, el 928 era una nave espacial comparado con el 911 de la época. Fue el primer Porsche en montar un motor V8 refrigerado por agua, diseñado desde cero por la marca. Era un bloque de aluminio con camisas de cilindros de alusil, una tecnología metalúrgica avanzada que permitía prescindir de las pesadas camisas de hierro. Pero la verdadera joya de la ingeniería era el eje Weissach. Fue la primera suspensión trasera con corrección de convergencia activa de forma mecánica. En las curvas, la propia fuerza centrífuga hacía que las ruedas traseras giraran ligeramente hacia adentro para evitar el sobreviraje súbito. Era una solución de ingeniería brillante que resolvía el problema de la inestabilidad de forma física, sin necesidad de electrónica compleja. ¿Por qué fue incomprendido? Porque los clientes de Porsche no buscaban un gran turismo perfecto. Buscaban la experiencia visceral y el diseño icónico del 911. El 928 fue rechazado por los puristas, quienes lo consideraban demasiado refinado o demasiado americano por su motor V8 y su opción de caja automática. El mercado no pudo procesar que Porsche fabricara un coche con faros escamoteables que apuntaban al cielo y parachoques de poliuretano integrados en la carrocería, algo que hoy es el estándar pero que en su momento rompía con la estética de los deportivos clásicos. Analicemos la complejidad del coche. El 928 tenía el cableado eléctrico más largo y complejo de cualquier coche de su tiempo. Tenía sistemas de control de presión de neumáticos, asientos eléctricos con memoria y un tablero que se ajustaba junto con la columna de dirección para que el conductor siempre tuviera una visión clara de los instrumentos. Técnicamente, Porsche había construido el mejor coche del mundo. De hecho, fue el único deportivo en la historia en ganar el premio al coche del año en Europa. Pero la incomprensión del mercado fue tal que,
En lugar de reemplazar al 911, el 928 tuvo que coexistir con él durante 17 años como un modelo secundario. La ingeniería de Porsche con este modelo fue tan robusta que el coche podía cruzar Alemania a 250 km/h manteniendo un silencio y una estabilidad que hacían parecer al 911 un juguete nervioso. Sin embargo, ese mismo refinamiento fue su perdición comercial. Los conductores de la época confundieron la falta de drama con falta de carácter. No entendieron que la verdadera proeza técnica era eliminar las deficiencias dinámicas inherentes a los coches de motor trasero. El 928 era un coche para ingenieros conducido por personas que preferían la nostalgia. Comercialmente, el coche fue rentable pero nunca alcanzó el volumen necesario para justificar la muerte del 911. Porsche aprendió una lección dolorosa. La ingeniería superior no siempre vence a la identidad de marca. El 928 fue retirado en 1995, dejando un vacío que la marca no volvería a llenar hasta la llegada del Panamera décadas después. Fue el coche que intentó salvar a Porsche de sí misma y fue castigado por ser demasiado avanzado para su propia base de fans. Hoy, el 928 es finalmente reconocido por lo que es, una obra maestra de la ingeniería transaxial. Su diseño ha envejecido mejor que casi cualquier otro coche de los 70 y 80. Fue el coche que nos enseñó que Porsche podía ser más que un solo diseño, incluso si el mundo tardó 30 años en aceptarlo. Puesto número 3. El Bugatti EB110. A principios de los 90, el empresario italiano Romano Artioli decidió que la marca Bugatti debía volver a ser el estándar de la ingeniería mundial. No quería un deportivo convencional, quería una demostración de superioridad tecnológica absoluta. Para ello, construyó una de las fábricas más avanzadas del mundo en Campogalliano, Italia, y contrató a los mejores ingenieros. El resultado fue el EB110, un coche que fue profundamente incomprendido porque su complejidad técnica superaba lo que el mercado de 1991 podía digerir. Técnicamente, el EB110 era una anomalía estadística. Mientras Ferrari seguía usando chasis de acero y Lamborghini apenas empezaba con el aluminio, el Bugatti fue el primer coche de producción en utilizar un chasis monocasco de fibra de carbono, fabricado por la empresa aeroespacial Aerospaziale. Pero el motor era la verdadera locura, un V12 de 3.5 litros con 60 válvulas y, escucha bien, 4 turbocompresores. Era un diseño de cilindrada pequeña pero con una densidad de potencia masiva. Entregaba 560 caballos de fuerza en la versión GT y 611 en la versión Super Sport. Para gestionar esa potencia, Bugatti implementó un sistema de tracción total permanente, con un reparto de torque de 70% al eje trasero y 30% al delantero. Fue el precursor directo de la tecnología que hoy vemos en el Veyron y el Chiron. ¿Por qué fue incomprendido? El principal culpable fue el tiempo. El EB110 se lanzó justo antes de una recesión económica mundial. Pero técnicamente su mayor error fue la sutileza. El coche era tan avanzado y su sistema de tracción total era tan efectivo que la prensa de la época lo describió como demasiado clínico. Los conductores acostumbrados a la brutalidad analógica del Ferrari F40 o la peligrosidad del Diablo sentían que el Bugatti era demasiado fácil de conducir rápido. No entendieron que la verdadera proeza técnica era precisamente esa: lograr que una máquina de 340 km/h fuera controlable y segura. La ingeniería de Bugatti fue castigada por ser demasiado eficiente. Analicemos la aerodinámica. El EB110 contaba con un alerón trasero activo que se desplegaba automáticamente según la velocidad y la temperatura del motor, además de tomas de aire laterales que se abrían para enfriar los 4 turbos. Era un vehículo que gestionaba el flujo de aire de forma inteligente cuando la mayoría de sus rivales solo usaban spoilers fijos y tomas de aire gigantescas. Sin embargo, su diseño exterior, con una parrilla de herradura muy pequeña y una estética algo cuadrada, no proyectaba la agresividad que los compradores de superdeportivos de los 90 buscaban. El mundo quería drama visual, y Bugatti entregó precisión matemática. La incomprensión técnica también vino por la ubicación. Al estar en Italia, Bugatti fue visto por muchos como un intruso que intentaba robar el trono a Maranello. Cuando la empresa colapsó financieramente en 1995, se corrieron rumores de sabotaje industrial por parte de la competencia. El mercado leyó el cierre de la fábrica como un fallo del producto, cuando en realidad el EB110 era una joya mecánica impecable. La ingeniería no falló. Falló la estructura financiera de una empresa que intentó hacer demasiado en muy poco tiempo.
Comercialmente, solo se fabricaron unas 139 unidades. Poco después, el McLaren F1 llegó al mercado y, al ser un coche de tracción trasera y motor atmosférico, se llevó toda la gloria mediática. El Bugatti, con su tracción total y su motor turboalimentado complejo, quedó relegado a ser una nota al pie de página. El mundo tardó una década en darse cuenta de que la configuración técnica del EB110, fibra de carbono, tracción total y 4 turbos, era en realidad el mapa que seguiría toda la industria de los hipercoches en el siglo XXI. Puesto número 2. El Audi Sport 4, la obra maestra incomprendida del Grupo B. Lanzado en 1984, el Audi Sport 4 no fue solo un coche, fue una declaración de intenciones. Este vehículo es la definición técnica de la función sobre la forma, una filosofía de ingeniería tan pura y extrema que el público de la época fue incapaz de asimilarla. Para comprender su génesis, hay que retroceder a la arena del Campeonato Mundial de Rally, WRC, y la explosión de poder y peligro conocida como el Grupo B. A finales de 1983, los ingenieros de Audi, liderados por figuras como Jörg Bensinger, se enfrentaron a una cruda realidad. El exitoso Audi 4A2, con su motor adelantado y su carrocería relativamente larga, comenzaba a ser superado por rivales de batalla corta como el Lancia 037 y, pronto, por los monstruos de motor central. El 4 original, aunque revolucionario por su tracción integral, era demasiado largo para los tramos revirados, lentos y técnicos que dominaban el calendario del WRC. La solución técnica que adoptaron fue drástica, audaz y brutalmente efectiva: acortar la distancia entre ejes. Cortaron exactamente 32 centímetros de la plataforma, una sección eliminada justo detrás de los asientos delanteros. El resultado fue un coche de proporciones completamente extrañas, casi caricaturescas, con un capó largo y una cabina abruptamente truncada. El público de los 80, acostumbrado a las líneas elegantes y deportivas, apodó al coche despectivamente como el corto. Fue profundamente incomprendido porque mientras la gente veía un coche deforme, el público percibía una regresión estética. Los ingenieros de Audi, en cambio, veían una máquina de competición diseñada para la velocidad angular, capaz de rotar sobre su propio eje con una agilidad sin precedentes, corrigiendo el principal defecto de su predecesor. Técnicamente, el Sport 4 fue mucho más que un simple recorte, fue un verdadero laboratorio de materiales avanzados y un manifiesto sobre la eficiencia de la sobrealimentación. Para compensar el peso inherente al complejo sistema de tracción integral permanente que Audi había perfeccionado con el tiempo, los ingenieros buscaron aligerar la carrocería de forma masiva. Casi toda la carrocería fue fabricada en una mezcla pionera de Kevlar, fibra de vidrio y carbono. El uso de estos materiales compuestos, que hasta entonces estaba restringido a los superdeportivos de élite, hizo del Sport 4 uno de los primeros coches de homologación de alta producción en utilizar la fibra de carbono de manera extensiva. Esto lo situó a la vanguardia de la tecnología automotriz, una hazaña invisible para el comprador casual. Pero la verdadera joya de la ingeniería era su motor. Audi se mantuvo fiel a su icónico diseño de 5 cilindros en línea, pero lo llevó a una nueva estratosfera de rendimiento. Con solo 2.1 litros de cilindrada, una reducción estratégica para entrar en la categoría de 3.0 litros del Grupo B después del factor de equivalencia por turbo. El motor presentaba una culata de 20 válvulas, 4 por cilindro, y estaba alimentado por un turbo KKK masivo. Esta configuración entregaba 306 caballos de fuerza en la versión de calle, con un par motor que aparecía con una ferocidad inaudita. Fue la primera vez que Audi demostró de manera tan contundente que un motor pequeño, gracias a la gestión avanzada de la sobrealimentación, podía humillar a los grandes y pesados motores atmosféricos europeos, estableciendo un nuevo paradigma de rendimiento que perdura hasta hoy. ¿Por qué fue incomprendido en su dinámica de conducción? El primer factor fue su manejo. El Sport 4, al igual que su predecesor, mantenía el motor colgado por delante del eje delantero, una configuración que intrínsecamente tendía a un ligero subviraje. Los probadores de la época, acostumbrados a la progresividad del control de los coches de tracción trasera, como el Porsche 911, decían que el coche era pesado de nariz y torpe en la entrada de las curvas. No entendieron que el Sport 4 requería una técnica de conducción completamente diferente, casi contraintuitiva. Exigía que el conductor frenara tarde, cargara el peso sobre el eje delantero de forma agresiva y, al notar el subviraje, utilizara la brutal potencia y la tracción total no para mantener la trazada, sino para morder el asfalto y salir catapultado de la curva.
La ingeniería de Audi había creado una herramienta que funcionaba mejor cuanto más se la maltrataba, obligando al conductor a reaprender el arte de la curva. Muchos no estuvieron dispuestos a adaptarse, prefiriendo desestimar el coche como defectuoso, en lugar de reconocer la exigencia de la máquina. Otro detalle, aparentemente menor pero crucial para su incomprensión estética, fue el ángulo del parabrisas. Los ingenieros de Audi, en su búsqueda implacable de la ventaja de competición, descubrieron que el parabrisas inclinado del 4 original reflejaba la luz del tablero en los ojos del piloto durante los cruciales tramos nocturnos de rally. La solución técnica fue un ejemplo de la primacía absoluta de la función. Tomaron el parabrisas de un sedán Audi 80, que era mucho más vertical y ofrecía una mejor visibilidad táctica, y lo instalaron en el Sport 4. Esto le dio un aspecto visualmente anticuado, casi tosco, y redujo ligeramente su aerodinámica. El mercado de los 80, obsesionado con las líneas fluidas, los perfiles bajos y las estéticas futuristas, vio esto como una regresión estética inexcusable. Fue incomprendido porque el público prefería la belleza superficial y la ilusión de la velocidad antes que la visibilidad táctica que un piloto de rally necesitaba desesperadamente para ganar. Finalmente, la incomprensión fue profundamente económica. El Sport 4 costaba en su lanzamiento más de 200.000 marcos alemanes, una cifra que superaba el doble del precio de un Porsche 911 Turbo de la época. El comprador promedio no entendía por qué debía pagar esa cifra exorbitante por un coche que, a simple vista, parecía un Audi Coupé recortado con un interior que compartía interruptores y piezas con un humilde Volkswagen Golf. La ingeniería de alto costo de Audi estaba oculta a la vista. Estaba en el chasis de aleación ligera, en la sofisticación del motor de magnesio y aluminio, y en los diferenciales bloqueables que optimizaban la tracción. Fue el coche que intentó vender capacidad pura y tecnología de vanguardia a un precio de lujo visual, y el mercado simplemente no mordió el anzuelo de una máquina de homologación tan especializada. Comercialmente, solo se fabricaron 214 unidades, el mínimo necesario para cumplir con la homologación del Grupo B. Muchas de ellas pasaron años en los concesionarios acumulando polvo antes de encontrar un dueño que entendiera su valor. Pero el legado técnico del Sport 4 es innegable. Es el padre fundacional de todos los coches S y RS modernos de Audi. Demostró que la tracción total y el turbo de 5 cilindros eran la combinación ganadora para el rendimiento en cualquier condición. Fue el coche que forzó a marcas como Lancia, Peugeot y Ford a rediseñar toda su estrategia técnica, culminando en máquinas épicas como el Lancia Delta Integrale. El Sport 4 fue incomprendido en su tiempo porque fue demasiado avanzado, demasiado especializado y, sobre todo, demasiado feo para el gusto superficial. Hoy es justamente venerado como una leyenda del rally y un pináculo de la ingeniería alemana. Puesto número 1, el McLaren F1. Es irónico que hoy sea considerado el mejor coche de todos los tiempos, porque en 1992 fue un fracaso comercial que casi hunde a la empresa de Ron Dennis. La decisión técnica de Gordon Murray, el ingeniero jefe, fue radical: crear el coche deportivo definitivo sin importar el costo ni las convenciones. El resultado fue una máquina que era tan superior a sus contemporáneos que el mercado simplemente no tenía un marco de referencia para evaluarla. Fue incomprendido porque el mundo intentó compararlo con Ferraris y Lamborghinis, cuando el F1 en realidad estaba compitiendo contra las leyes de la física. Técnicamente, el F1 fue una sucesión de primeras veces. Fue el primer coche de producción con un chasis monocasco completo de fibra de carbono y plástico reforzado, un proceso que tomaba miles de horas de ingeniería aeroespacial. Pero donde Murray realmente desafió la lógica fue en el empaquetado. Decidió que el conductor debía ir sentado en el centro para una distribución de masas perfecta y una visibilidad sin parangón, flanqueado por 2 pasajeros. Esta configuración de 3 asientos fue vista por muchos como una excentricidad, sin entender que era la única forma técnica de eliminar el desequilibrio de peso que causa un conductor sentado a un lado en un coche tan ligero. Hablemos del motor. Murray quería un motor atmosférico porque consideraba que los turbos de la época añadían complejidad y retraso en la respuesta. Recurrió a BMW Finte Motorsport y Paul Rosche diseñó el S70-2, un V12 de 6.1 litros que entregaba 627 caballos de fuerza. Era tan eficiente y generaba tanto calor que la ingeniería de McLaren tuvo que usar el mejor aislante térmico conocido por el hombre: el oro. Cada compartimento de motor del F1 está recubierto con 16 gramos de oro de 24 quilates. No era por lujo,
Era una decisión técnica necesaria para proteger la carrocería de fibra de carbono de las temperaturas extremas de un motor de tal densidad de potencia. ¿Por qué fue incomprendido? Por el precio y la falta de espectáculo visual tradicional. En 1994, el F1 costaba cerca de $1 millón. Para el mercado de la época, esa cifra era una locura absoluta. Nadie entendía por qué un coche sin dirección asistida, sin frenos ABS y sin un alerón gigante, porque el F1 usaba ventiladores internos y efecto suelo para pegarse al asfalto, podía costar 5 veces más que un Ferrari. El público no comprendía que estaba pagando por la pureza técnica, por la ligereza extrema de 1100 kilogramos y por una atención al detalle donde incluso las herramientas del coche estaban fabricadas en titanio para ahorrar gramos. Analicemos la transmisión. McLaren tuvo que diseñar una caja de cambios de 6 velocidades transversal con una carcasa de magnesio. Era tan compacta que permitía que el motor se situara extremadamente bajo en el chasis, reduciendo el centro de gravedad. Sin embargo, los críticos de la época se quejaban de que era un coche difícil para la vida diaria por su embrague de competición y su posición central. No entendieron que el F1 no se diseñó para ser cómodo en un atasco. Se diseñó para ser la máquina de conducción más pura jamás creada. La ingeniería de McLaren no hizo concesiones a la comodidad si ésta sacrificaba el rendimiento. El mercado también lo malinterpretó como un coche de carreras con matrícula, cuando Murray siempre insistió en que era un coche de carretera. Fue tan bueno que, cuando finalmente lo llevaron a competir en Le Mans por presión de los clientes, ganó en su primer intento contra prototipos diseñados específicamente para la pista. Esa victoria irónicamente reforzó la incomprensión. La gente pensó que era demasiado radical para la calle, cuando su verdadera proeza técnica era que podías conducirlo al supermercado y, acto seguido, batir el récord mundial de velocidad de 386 km por hora. Comercialmente, McLaren solo fabricó 64 unidades de calle de las 100 proyectadas inicialmente. Tardaron años en vender el inventario. El mundo no estaba listo para el concepto de hipercoche con precio de 7 cifras. Fue un visionario que nació en medio de una crisis financiera y que fue juzgado por su costo en lugar de por su brillantez estructural. Hoy, cada una de esas unidades vale más de $20 millones. La historia finalmente comprendió que el F1 no era caro, era sencillamente invaluable por su nivel de ingeniería. Después de recorrer estos 10 ejemplos de genialidad incomprendida, la pregunta técnica que surge es ¿por qué? ¿Por qué mentes brillantes entregan soluciones perfectas y el mercado responde con el silencio o el rechazo? La respuesta reside en un fenómeno llamado disonancia tecnológica. En las décadas de los 80 y los 90, la velocidad de la innovación en los departamentos de ingeniería superaba por mucho la capacidad de asimilación del comprador promedio. Cuando un ingeniero diseña una solución como el motor de 3 rotores de Mazda o el eje Weissach de Porsche, no está pensando en el marketing, está pensando en la eficiencia termodinámica y la estabilidad cinemática. Pero el cliente no compra coeficientes, compra certezas. Técnicamente, el problema principal es que la innovación real suele ser invisible. En el caso del Bugatti EB110, el chasis de fibra de carbono era una proeza estructural, pero para el ojo del comprador de 1991, el carbono era solo un material negro que no brillaba como el acero pulido. Existe una brecha de valor percibido. Si el usuario no entiende cómo funciona una mejora, no está dispuesto a pagar por ella. El mercado de los 80 y 90 era analógico por herencia, y cuando se le presentaron interfaces digitales o sistemas de tracción total inteligentes, los percibió como complicaciones innecesarias o puntos de fallo potenciales en lugar de ventajas competitivas. La estupidez del mercado es, a menudo, una forma de autodefensa ante lo desconocido. Analicemos la psicología de la tradición. Marcas como Porsche o Audi sufrieron porque su base de clientes tenía una definición muy estrecha de lo que la marca debía ser. Cuando la ingeniería de Audi decidió que un coche corto y con tracción total era la solución técnica para el rally, el público de calle lo rechazó por su estética desproporcionada. La estética es una convención social, pero la ingeniería es una ley natural. La brecha tecnológica ocurre cuando la marca intenta forzar una ley natural, como la ventaja de un motor central en el Fiero, en un mercado que todavía está atado a convenciones sociales. El deportivo debe ser largo y bajo. El ingeniero vive en el futuro, pero el departamento de ventas tiene que cobrar en el presente. Existe también el factor del costo de adopción temprana. Los 10 coches de nuestra lista fueron laboratorios rodantes. Técnicamente, ser el primero en implementar un sistema, como el GPS del Mazda Cosmo, significa que el usuario va a pagar el costo de desarrollo de toda la industria. El mercado de los 90 fue cruel con estos pioneros.
Prefirieron esperar a que la tecnología se volviera barata y común en lugar de premiar a quien la inventó. Es la tragedia del innovador. Crear el estándar del futuro solo para que la competencia lo use cuando ya sea rentable. La incomprensión no es falta de inteligencia del público, es una falta de alineación entre el costo técnico y el beneficio percibido inmediato. Analicemos la curva de madurez técnica. Muchos de estos coches, como el Subaru SBX, fallaron porque la tecnología de soporte no estaba a la altura de la idea original. El motor boxer de 6 cilindros era brillante, pero las transmisiones automáticas de 4 velocidades de los 90 no podían extraer todo su potencial sin ser torpes. El comprador sentía esa falta de armonía y, en lugar de culpar a la transmisión, descartaba al coche entero como un experimento fallido. La brecha técnica aquí fue la falta de sincronía entre los diferentes componentes del vehículo. Un coche es tan bueno como su eslabón más débil, y en los 80 y 90, los ingenieros a menudo tenían motores del siglo XXI con cajas de cambios del siglo XX. Técnicamente, la innovación requiere riesgo, y el mercado de masas es alérgico al riesgo. Los coches incomprendidos de esta lista fueron actos de valentía técnica. Sus creadores decidieron que el progreso era más importante que la seguridad financiera de la empresa. En el caso de McLaren, Ron Dennis y Gordon Murray sabían que estaban fabricando un coche que nadie podía valorar correctamente en 1992, pero lo hicieron para establecer un nuevo punto cero en la ingeniería mundial. La brecha se cierra solo con el tiempo, cuando la industria finalmente alcanza al visionario y los precios de estos coches en las subastas se disparan, confirmando que la ingeniería tenía razón y el mercado de la época estaba equivocado. Esta es la realidad técnica del progreso. Para que un coche sea comprendido hoy, alguien tuvo que ser incomprendido ayer. La brecha tecnológica es el espacio donde vive la verdadera evolución. Los 10 coches que hemos analizado no fueron errores. Fueron semillas de una tecnología que hoy damos por sentada en cualquier coche moderno de alta gama. La historia de la ingeniería no se escribe con cifras de ventas, sino con patentes y soluciones que perduran. Si analizas un superdeportivo actual, desde un Ferrari SF90 hasta un Rimac Nevera, verás el ADN de los coches que acabamos de desglosar. La incomprensión del pasado fue, en realidad, el periodo de incubación de la tecnología del presente. Lo que en los 80 era una complicación innecesaria, hoy es el requisito mínimo para que un vehículo sea considerado de alto rendimiento. El legado técnico de estos 10 vehículos es la prueba de que el mercado puede estar equivocado. Pero la física siempre tiene la última palabra. Técnicamente, el legado más evidente es el uso de materiales compuestos. Cuando el Vector Doble Pinto 8 o el Bugatti EB110 decidieron usar fibra de carbono y Kevlar, la industria los miró como si fueran excentricidades de millonarios. Hoy, no existe un coche de alto nivel que no utilice un monocasco de carbono. Estos coches demostraron que la rigidez torsional y la ligereza no eran opcionales si se quería superar la barrera de los 300 km/h. La ingeniería de materiales que hoy damos por sentada se perfeccionó en los talleres de estos fracasos comerciales. Ellos pagaron el precio del aprendizaje para que los fabricantes modernos pudieran estandarizar la producción de fibra de carbono a gran escala. Hablemos de la gestión de la tracción. El Audi Sport 4 y el Subaru SBX fueron ridiculizados por ser pesados o clínicos debido a sus sistemas de tracción total. Hoy, incluso marcas que juraron lealtad eterna a la tracción trasera, como BMW, POVM o Mercedes-AMG, han adoptado sistemas de tracción integral para sus modelos más potentes. ¿Por qué? Porque la ingeniería de estos pioneros demostró que hay un límite físico en la cantidad de torque que dos neumáticos pueden transmitir al asfalto. El legado de Audi y Subaru es haber enseñado al mundo que la velocidad real se mide en la salida de la curva, no solo en la recta, y que la electrónica de reparto de par es la única forma de domar los motores de más de 600 caballos actuales. El legado del Mazda Cosmo y su motor rotativo de 3 rotores vive en la digitalización absoluta. El Cosmo fue el primer coche en decirnos que el habitáculo debía ser un centro de control inteligente, no solo un tablero con relojes. Cada pantalla táctil y cada sistema de navegación que usas hoy en tu coche de diario es un descendiente directo de la pantalla CECS de 1990. Mazda demostró que la tecnología de la información era tan importante como la mecánica.
Técnicamente, el Cosmo rompió la barrera entre el coche y la computadora, una unión que hoy es el núcleo de la industria automotriz global. Incluso el denostado Pontiac Fiero dejó una semilla técnica fundamental en General Motors: la democratización del motor central. Sin el aprendizaje del Fiero sobre chasis de bastidor y paneles compuestos, no tendríamos el Corvette C8 actual. La ingeniería de GM tardó 30 años en procesar la lección, pero la arquitectura de motor central que hoy humilla a superdeportivos europeos en las pistas de todo el mundo nació de los errores y aciertos de aquel pequeño Pontiac incomprendido. Es la validación técnica final. La configuración de motor central no es un lujo, es una necesidad geométrica para el equilibrio dinámico. Y por supuesto, el McLaren F1. Su legado no es solo una cifra de velocidad, su legado es la búsqueda de la eficiencia total a través de la ligereza. Mientras la industria moderna lucha contra el aumento de peso de las baterías y los sistemas de seguridad, el F1 sigue siendo la estrella polar de la ingeniería de masas. Nos enseñó que el oro es un aislante térmico legítimo, que la posición central es la ideal para la visión periférica y que un motor atmosférico bien diseñado puede ser eterno. Cada gramo que un ingeniero moderno intenta ahorrar en un chasis de aluminio es un homenaje al trabajo de Gordon Murray. Y ahora, la pregunta definitiva para cerrar esta serie. Si tuvieras el presupuesto para rescatar solo uno de estos 10 coches y mantenerlo en tu garaje con todas sus complicaciones técnicas, ¿cuál elegirías? ¿Te quedarías con la pureza analógica del McLaren F1 o con la audacia digital del Mazda Cosmo? Queremos leer tu justificación técnica en los comentarios. Leemos cada respuesta porque este canal se construye con el criterio de personas como tú. Tu comentario no es solo una opinión, es un voto por la calidad del contenido que producimos. La ingeniería es una búsqueda constante de la perfección, y aunque el camino esté lleno de fracasos comerciales, cada uno de ellos es un peldaño hacia el coche perfecto. No mires a estos 10 incomprendidos con lástima, míralos con respeto. Son los mártires de la tecnología que hoy disfrutas. Son las máquinas que se atrevieron a ser diferentes cuando lo fácil era ser igual a los demás. La historia finalmente les ha dado la razón, y hoy nosotros les hemos dado su lugar en la cronología de la excelencia mecánica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.